Bueno, jóvenes, les cuento que hoy comenzamos a dialogar un poco acerca del objeto de aprendizaje 2. Eh, no sin antes decirles que estuve revisando las notas del examen anterior, del quiz que se hizo el fin de semana y debo decir que quedé muy satisfecho con las calificaciones obtenidas por un alto porcentaje de ustedes. Varios obtuvieron la máxima calificación y realmente si pudiéramos ponderar o promediar el ejercicio de la calificación que todos obtuvieron, o el resultado más bien, yo pensaría que estuvo por encima de 4 el promedio. Eso me da a entender que han entendido hasta ahora los temas, que por supuesto no faltó de pronto a quien no le fuera bien, pero realmente siento que la gran mayoría están bien compenetrados con el tema, están eh, logrando avanzar un poco en estos objetos de aprendizaje. Me doy cuenta que están haciendo las lecturas, que están revisando los materiales y que las videoconferencias realmente les están sirviendo. Yo acostumbro en cada examen bloquear la realimentación, es decir, no les permito que vean la realimentación sino hasta después de presentar el examen. Y eso tiene una explicación y es que ustedes entenderán que pues, la universidad toma medidas para que los estudiantes no se compartan ciertas respuestas en caso tal de que se den cuenta que obtuvieron una muy buena calificación y se desbloquea la realimentación después de que el examen terminó. Si hay alguno de ustedes que no entiende o que no conoce o que no sabe cómo se revisa la realimentación del examen, me escribe en dudas e inquietudes y yo les comparto el paso a paso y les hago saber cómo revisar la realimentación en su examen. Porque sé que en algún momento podrá existir alguien que no sabe cómo revisar y esa realimentación para ustedes es fundamental. Así hayan obtenido una muy buena calificación, no siempre quiere saber en qué pregunta se equivocó, cuál era la respuesta y por qué. Y en caso de que siga existiendo alguna duda, pues me escriben y yo con el mayor gusto les doy respuesta. Hoy vamos a tener la posibilidad de iniciar ya desde comienzos de esta semana, o sea, desde ayer, iniciamos el objeto de aprendizaje 2, un objeto de aprendizaje 2 donde nos vamos a orientar principalmente hacia el análisis del mercado y de los consumidores. Dejamos atrás el origen, el alcance y la evolución del mercadeo y dejamos una serie de conceptos que hemos ido analizando, pero que en esta ocasión nos corresponde entender muy bien cómo las empresas, mejor, quienes toman las decisiones de mercadeo en las organizaciones, deben saber muy bien que esas decisiones se sustentan en un sistema de información de mercadeo, conocido por su sigla SIM, ya lo vamos a ver, pero también es importante decir que en esta toma de decisiones a corto, a mediano y largo plazo, pues las compañías tienen que ser conscientes de que es importante saber cómo segmentar el mercado y entender muy bien el comportamiento del consumidor. Entonces hoy vamos a hacer como un repaso sobre el sistema de información de mercadeo, vamos a comprender muy bien hacia dónde se orientan las decisiones que deben de tomar las empresas a partir de una investigación de mercados y de una inteligencia de mercados. Y por eso les voy a compartir una imagen en pantalla. Me dicen, por favor, si todos están observando esta imagen del esquema que les estoy compartiendo sobre el sistema de información de marketing. Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno, antes de iniciar a explicar este sistema de información de mercadeo, me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de detenerse y analizar esta presentación, si ha tenido la oportunidad de analizar en qué consiste el sistema de información de mercadeo y si nos puede compartir su apreciación, su opinión acerca de lo que ha entendido hasta ahora. ¿Qué entienden ustedes por un sistema de información de mercadeo? Profe, como base de datos de clientes o para tener acercamiento a ellos.
Lo entiendo así. ¿Ok? Digamos que esa es una parte del sistema. Ese es uno de los componentes del sistema. ¿Y que dónde está inmerso esa base de datos de los clientes? En las bases de datos internas de la empresa, que la vemos aquí como uno de los recuadros que hay dentro del rectángulo a nivel interno. ¿Quién más nos podría decir que entiende por el sistema de información de mercadeo? Vámonos como desglosando un poco. ¿Ustedes qué entienden que es un sistema? ¿Qué es para ustedes un sistema? Puede ser algo que nos permite organizar. Correcto, sí. Hay una definición muy sencilla de sistema. Se dice que un sistema es un conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí. Eso es una definición clara y contundente de lo que significa un sistema. Conjunto de elementos o componentes que se relacionan entre sí. Si vemos el esquema que les estoy compartiendo, ahí nos damos cuenta de que esa es una imagen donde vemos que hay interacción entre varios componentes. ¿Cuáles son esos componentes que hacen parte de esto que estamos observando denominado sistema de información de marketing? Uno de esos componentes tiene que ver con los registros internos o bases de datos internas. ¿De dónde provienen las bases de datos internas? No solamente de el trabajo que se hace por parte de la compañía a través del proceso de ventas, donde se registran los datos y la información correspondiente acerca de nuestros clientes actuales. También la compañía debería tener bases de datos de clientes potenciales. Pero también la compañía debe manejar información en cada uno de sus demás procesos de la empresa. Llámese procesos de producción, proceso financiero, proceso logístico, proceso incluso hasta de gestión humana, quien creyera. Y vamos a ir viendo en qué sentido esa información puede ser útil para la empresa. Información suministrada por servicio al cliente, información suministrada por el departamento financiero de la compañía. En ese orden de ideas, una decisión de mercadeo debería estar interconectada con los demás procesos de la organización. Por ejemplo, no sé si ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, pero lo voy a mencionar en este momento. Si yo voy a tomar una decisión de mercadeo a nivel estratégico, yo debería analizar esa información conjuntamente con, por ejemplo, si vamos a desarrollar un nuevo producto, pues tengo que reunirme con el director o vicepresidente de producción, con el vicepresidente de desarrollo e innovación, con los que manejan la calidad del producto, con los financieros, que son los que tienen el presupuesto para invertir, con los encargados de desarrollar la planeación en cuanto a ventas se refiere. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La compañía maneja una información a nivel interno, una información que puede resultar muy valiosa. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes los indicadores que maneja la empresa a nivel de ventas, a nivel de finanzas? Esa información es fundamental para uno saber qué decisión de mercadeo podrá tomar la empresa. ¿Por qué? Porque las decisiones de mercadeo están relacionadas con las capacidades y con los recursos de nuestra empresa. Y si es una idea de negocio, pues uno podría decir, listo, no estamos hablando de unas bases de datos internas de una compañía que ya existe, pero la idea de negocio debería gestarse a partir de un plan de negocios. Y el plan de negocios ya tiene una información de qué recursos necesita la empresa, qué tipo de personal necesita la empresa, qué estructura organizacional necesita la idea de negocio que vamos a poner en práctica. En otras palabras, uno sí necesita información de carácter interno. ¿Están de acuerdo con esto que acabo de decir? ¿Ustedes creen que realmente uno sí debería tener en cuenta la información que nos suministra o nos puede suministrar cualquier otra área o proceso de la compañía para decisiones de mercadeo? Sí, claro, profe. Sí, profe, pues viendo obviamente que todo trabaja como un sistema, como tú estabas diciendo, que todos en conjunto,
obviamente para tomar las decisiones de mercadeo necesitamos saber pues como qué está pasando en las otras áreas y escuchar más opiniones. Correcto, Estefanía. Estamos totalmente alineados y ahí es donde tenemos que saber que, por definición, el mercado es un proceso que interactúa con otros procesos y que esa interacción está orientada a la generación de valor, a ser capaces de crear valor entre todos, no en cabeza de uno solo de la compañía, no en cabeza del estratega de publicidad, no en cabeza del estratega de marketing, que puede estar muy bien preparado, pero si él cree que todo lo puede hacer por sí mismo, sin la ayuda de ninguna otra integrante de la organización o sin la información que nos puede suministrar otros procesos, podría decirse que estaríamos cometiendo errores. Incluso, ¿qué tanto necesitamos los de mercadeo, los de gestión humana? Mucho, porque los de gestión humana nos pueden dar a nosotros la pauta para saber cómo está el clima organizacional. ¿Se imaginan nosotros pensando en satisfacer a nuestros clientes externos sin considerar que primero debemos satisfacer a nuestros clientes internos? Que nuestros clientes internos deben estar satisfechos trabajando en nuestra compañía, que no deben estar pensando en irse para otra empresa, que su nivel de motivación debe ser el más alto, que su actitud, que es fundamental para la prestación del servicio y para la generación de valor, la actitud, saber cómo nos sentimos nosotros a la hora de hacer nuestro trabajo, y eso no significa que tengamos que tener de cara al cliente siempre, porque uno siempre le da la responsabilidad de ventas. No, los que trabajan en el área financiera también aportan mucho para la generación de valor. Los que trabajan en logística, los que trabajan en producción, absolutamente todos aportamos un grano de arena. En ese caso, la actitud es una parte fundamental que gira en torno al proceso de talento humano, pero también en un componente fundamental que es el proceso de desarrollo del talento humano. La idoneidad, la capacidad para poder hacer bien nuestro trabajo, para no cometer errores, para no generar sobrecostos. Entonces, para no generar malestar e insatisfacción, que son finalmente parte de un indicador que se llama PQR y que algunas compañías no manejan, pero que hay otras que saben de lo importante que es eso. No me voy a detener solamente en ese componente del sistema, me voy a detener también a analizar otra parte del sistema que se llama inteligencia de marketing. Pregunto, yo ya les he dicho a ustedes en alguna otra asesoría que hemos tenido, más bien en videoconferencia, he pronunciado ya la definición de qué es inteligencia de mercadeo. ¿Recuerdan de qué se trata una inteligencia de mercadeo? O si por el contrario no lo he dicho, me pueden recordar si no lo he mencionado y lo tocamos en esta ocasión. ¿Cuál es la finalidad de yo implementar una inteligencia de marketing en mi empresa? La inteligencia de marketing tiene como propósito obtener información. ¿Pero de qué tipo de información estamos analizando? Que se deriva principalmente de nuestros competidores y del entorno en el que opera la organización. Un entorno que nos rodea, que la semana pasada hablamos un buen rato de él. Entonces, si yo voy a hacer inteligencia de marketing, es porque soy consciente de que las decisiones de mercadeo no pueden estar a ciegas, sin saber qué está pasando con nuestros competidores, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus ventajas competitivas y cómo puedo yo lograr mejorar esa oferta de bien o servicio con la cual voy a competir en una categoría. Y debo saber qué está pasando con el entorno. A eso nosotros le llamamos inteligencia de marketing, que se divide en dos tipos de análisis. Por una parte se divide en la inteligencia competitiva y por otro lado hace parte de esta inteligencia de marketing la vigilancia tecnológica. Cuando hablo de vigilancia tecnológica me refiero a una vigilancia de conocimiento alrededor de lo que está pasando por fuera de la compañía. Porque el concepto tecnológico a veces es mal interpretado y creemos que todo lo que tiene que ver con tecnología es maquinaria. No, la tecnología es conocimiento. Y si nosotros somos capaces de conocer qué está pasando en el entorno, podemos entonces, en ese caso, saber qué decisiones de mercadeo debemos tomar.
Entonces, ¿queda claro para qué sirve la inteligencia de mercados? ¿Cuál es la finalidad? Sí, profe, para obtener información. De competidores y del entorno. Muy bien. Y esos conceptos los tenemos que tener claros. ¿Por qué? Porque en una pregunta de un parcial nos puede caer algo como: la investigación de mercados permite desarrollar conocimiento acerca del entorno y de los competidores. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Falso. ¿Por qué? Porque la investigación de mercados, mire que yo no dije inteligencia de marketing, yo dije Ok, investigación de ok, mercados, que es el ok. tercer componente, que es este. Entonces, mire que yo voy en orden: bases de datos internos, registros internos de la organización, inteligencia de marketing, investigación de mercados. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Eh, Cuando se hace inteligencia de marketing, hablamos de competidores, ¿verdad? Correcto. ¿Es solamente competidores directos o indirectos? También se Excelente. incluye. Yo debería prestarle atención, como lo vimos la semana pasada en el tema de la planeación del mercadeo, yo debería prestarle atención a ambos. Sin embargo, las compañías suelen detenerse a analizar, por supuesto, mucho más a los competidores directos. Y no solamente a los directos, sino a los más fuertes competidores, porque puede ser que yo tengo varios competidores directos, pero realmente yo termino analizando a los más fuertes competidores directos. Eso no significa que desconozca qué están haciendo los demás. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una matriz que se llama matriz de perfil competitivo, donde en esa matriz uno define unos criterios como, por ejemplo, calidad del producto, precio, posicionamiento de marca, imagen de la marca, tiempos de respuesta, calidad del producto, variedad del portafolio, entre otras, ¿cierto? Y luego uno selecciona la marca de nuestra empresa y la compara con las marcas competidoras más fuertes. Y comienza uno a hacer un análisis cuantitativo. Eso se llama matriz de perfil competitivo. ¿Pero por qué les estoy diciendo esto? Porque para yo hacer esa matriz de perfil competitivo, debo haber hecho una labor de rastreo de información muy detallada de mis competidores directos más fuertes. Y esa matriz de perfil competitivo, uno no termina comparándose con 10 o 15 competidores. No, generalmente se termina comparando con 3 o 4, máximo 5. Y para ir cerrando esta parte, la investigación de mercados es un proceso a través del cual las compañías obtienen información, procesan la información y analizan la información para tomar decisiones que le permita diseñar mejores estrategias que van orientadas hacia el mercado. Pero ahí es donde yo digo, ¿qué tipo de información es la que yo necesito obtener a través de una investigación de mercados? Es una información principalmente de nuestros clientes actuales y potenciales, así como también de nuestros consumidores. Entonces, mire la diferencia entre inteligencia de marketing e investigación de mercados. Inteligencia de marketing sirve para obtener información que le apunta principalmente a conocer cómo están actuando nuestros competidores y qué está pasando en el entorno. Y luego, la investigación de mercados sirve para conocer qué está ocurriendo con nuestros clientes y consumidores, tanto actuales como potenciales. O sea, este sistema de información de mercadeo lo que nos está diciendo es que si una empresa es consciente de la importancia de la información interna y externa, debería poner en práctica con una relativa frecuencia, y digo relativa porque no hay una regla que siempre nos diga cada mes, cada 6 meses, cada 3 meses, pero lo que sí yo les puedo decir es que una compañía como mínimo debería hacer una investigación de mercados una vez al año. Una inteligencia de mercados, hay empresas que vigilan permanentemente qué está pasando en el mercado, permanentemente. ¿Por qué? Porque el entorno es dinámico y cambiante. Y en la investigación de mercados hay sectores más dinámicos y más cambiantes que otros, donde los hábitos de consumo suelen cambiar rápidamente en algunas industrias, en otras quizás no tanto. Por ejemplo, en el sector servicios, salud, educación, de pronto no es muy rápido el cambio en los hábitos de consumo por parte de, en este caso, un determinado segmento del mercado o segmentos de mercado. En bebidas, no es tan cambiante como uno puede observar, que sí sucede mucho en una industria de alta tecnología,
en la industria de desarrollo de aplicaciones, de computadores, de televisores, en fin, de todo lo que nosotros podemos considerar como tecnología, eso es muy dinámico. Pero hay otras industrias que son no tan dinámicas y por lo tanto, pues, eso dependerá en gran medida de qué tan dinámica y qué tanta rivalidad competitiva existe en la industria en la que yo compito. Si ustedes le dan una mirada completa al sistema, apenas le di una mirada y explicación a lo que hay internamente, se darán cuenta de que esos componentes que hay en la parte central de la imagen están conectados con dos recuadros. Uno, que en este caso parte de la evaluación de las necesidades de información, porque entre otras cosas, jóvenes, ¿ustedes creen que eso no es sino decir hagamos investigación de mercados y ya, o no? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿Ustedes qué piensan? todo lleva su proceso, ¿no? ¿Cómo? Todo tiene su proceso y tiene sus dificultades. Exacto, Juan Camilo. ¿Y tú por qué consideras que esto tiene que ser analizado incluso desde el comienzo para poder tomar una decisión de investigación de mercados, inteligencia de mercados? ¿Cuál Primero es que la todo es razón que para que uno tenga yo, que hacer esa evaluación de información? pues es que es muy importante tener unos datos precisos, claros, que sean reales, Ujú. porque según estuve leyendo una parte de lo que usted nos montó en estos datos, había se hablaba de algunas partes donde toda esta información de pronto no era la real, entonces llevaba a unas consecuencias que no eran las adecuadas. Así es. Y les voy a decir algo más. Hacer investigación de mercados y evaluación de mercados implica destinación de recursos. Toma tiempo, cuesta dinero y no todas las empresas tienen recursos disponibles ilimitados. Por el contrario, los recursos son limitados. Por muy Otra que, grande que como sea la usted empresa, decía, hay que saber profe, invertirlos. Qué pena, le doy la palabra a quien estaba hablando. otra que como usted decía, que lo ven como un gasto y no como una inversión. Ajá, así es. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué pasaría si en mi empresa yo no tengo un personal que tenga la capacidad de hacer investigación de mercados? ¿Qué me tocaría hacer? Tercerizar el proceso, no. Así es. ¿Y cuánto nos puede costar una investigación de mercados? Eso es muy relativo tenerlo como dato exacto, pero sí les puedo decir que hacer investigación de mercados requiere una inversión, un costo significativo en algunos casos. Y en otros puede que no sea tan onerosa la investigación o tan costosa, pero finalmente es un recurso de la compañía y hay que saber de qué manera lo debemos destinar. Por eso en la investigación de mercados siempre hay que partir del planteamiento de un problema. Regálame en un instante, por favor. Un minuto, que es que estoy solo aquí. Regálame en un momento para que no interfiera este sonido. Pido excusas por la interrupción y volvemos nuevamente. Entonces, estaba diciendo que es importante que cuando se tome la decisión de hacer una investigación de mercados, sea necesario que exista un comité que analice realmente qué tipo de información es la que requiere la empresa. Por ejemplo, en el caso de la investigación de mercados, todo tiene que partir de la formulación del problema, del planteamiento del problema, de tener claro el por qué y para qué y sobre qué se va a realizar la investigación de mercados. ¿Cuál es el alcance de esa investigación de mercados? ¿Qué información es la que nos permite tomar la decisión acerca de invertir o destinar capital de la empresa, recursos y tiempo para hacer esa investigación?
porque es posible que caigamos en el error de querer hacer diferentes tipos de investigación permanentemente, pero que al final eso quizás no conlleve a nada. Por eso siempre es necesario tener claro cuál es la necesidad de información que requiere la empresa. Hombre, si la empresa está dentro de su proyecto de planeación estratégica organizacional, incursionar en un nuevo mercado, pues indiscutiblemente si vamos a entrar en un mercado nuevo, tenemos que hacer investigación de mercado. Si la empresa maneja unos indicadores de satisfacción del cliente, hombre, es posible que la investigación de mercado sea una herramienta que nos ayude a comprender muy bien esos indicadores. Es necesario que si la empresa va a desarrollar nuevos productos, pues uno no debería desarrollar un producto y lanzarlo al mercado sin una previa investigación de mercados para conocer cuál es la viabilidad o factibilidad de lanzar dicho producto al mercado. Entonces, es como tratar de entender el porqué de hacer, sea investigación de mercados, sea inteligencia de mercados, aunque yo podría decir que la inteligencia de mercados debe ser monitoreada más permanentemente que la misma investigación de mercados, sin decir que no se deben hacer los tres, tanto el análisis de registros internos, la inteligencia del mercadeo, como la investigación de mercados. Y luego, cuando uno ya obtiene la información de esas tres fuentes, pues uno lo que hace es que analizarla, distribuir la información. Con esa información es que se toman decisiones de manera colectiva en la compañía. Bueno, vamos entonces a mire que todo esto se debe interconectar con lo que hay en la parte de abajo, que es el entorno del marketing, un entorno que hablamos la semana pasada, en donde los distribuidores están ahí presentes, los competidores, los otros públicos, las fuerzas del macroentorno a nivel demográfico, geográfico, demográfico, a nivel de economía, a nivel legal, a nivel político, a nivel social, que todo eso lo hablamos la semana pasada. Entonces, mire cómo los temas en mercadeo se conectan unos con otros. Esto nos da la oportunidad de saber que hay un hilo conductor entre el sistema de información de mercadeo como un planteamiento que invita a que las organizaciones se den cuenta de que es necesario obtener una información, procesarla y analizarla permanentemente para poder tomar mejores decisiones y que esas decisiones no se conviertan en laboratorios de prueba, ensayo y error, porque esos laboratorios de prueba, ensayo y error, que es la experimentación, puede resultar no ser tan efectiva como uno quisiera y puede sí resultar muy costoso y que le puede traer a la compañía problemas a futuro. ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar con un tema adicional a este? Sobre el sistema de información de mercadeo. ¿Les quedó claro la diferencia entre inteligencia de mercados e investigación de mercados? Sí, profe, todo está claro. Sí, profe, Perfecto, claro. muy bien. Vamos entonces con... Permítanme, yo les comparto una imagen de investigación de mercados. Cuando yo les hablo de una investigación de mercados, yo me voy a detener a hablar un poco sobre esto, porque denme un instante mientras abro el archivo.
Vamos a hacer un leve repaso por lo que representa para una compañía el proceso de la investigación de mercados. Si nos preguntamos para qué sirve la investigación de mercados, pues tenemos que decir que es un proceso a través del cual las compañías planifican, ejecutan y controlan sus decisiones de mercadeo. ¿Por qué decimos que planifican? Hombre, porque la investigación de mercados es parte de la planeación estratégica del mercadeo. Cuando entendemos que una parte fundamental es analizar el cliente, analizar los consumidores. Entonces ayuda a planificar qué tipo de decisiones a mediano, a corto y a largo plazo debemos de tomar. Nos ayuda a implementar esas decisiones y a entender muy bien cuál es el efecto que están teniendo esas decisiones. Entonces, ¿están viendo la misma imagen que yo les comparto o no? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, recuerden muy bien que en la imagen anterior yo les decía que la investigación de mercados permite obtener información principalmente de parte de ¿quién? De clientes y consumidores. Hombre, que de pronto en medio de esa búsqueda de información yo puedo enterarme de cómo está mi marca posicionada comparada con otras marcas. Sí, sí, pero la finalidad en una investigación de mercados no es conocer a los competidores, es conocer a mi cliente, es conocer a mi consumidor. Si nos preguntamos... Discúlpame, te pregunto, ¿qué diferencia hay entre cliente y consumidor? Excelente, muy bien. Cliente es quien compra el producto. Cliente es quien tiene la capacidad y el poder adquisitivo para poder pagar el precio por el cual yo estoy ofreciendo un bien o servicio. El cliente no siempre es consumidor. El consumidor puede ser cliente. ¿A qué me refiero con eso? Se acerca la fecha del Día del Padre, que en realidad era la semana pasada, pero que la corrieron por elecciones y por lo del Día del Mundial de Fútbol. Entonces corrieron la fecha del Día del Padre. ¿Cuántos de ustedes ya le compraron el regalo a sus padres? Si los tienen vivos, por supuesto. Ya mi padre falleció. Nadie, todavía no han ido. Sí, yo ya lo compré. Aún no. Y si no, para que vayan pensando pues que hay que irlo a comprar. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que usted fue a un almacén, compró, pagaste por ese producto. ¿Quién lo va a utilizar? ¿Usted o a quien se lo va a dar a obsequiar? El papá, obvio. El papá es cliente. No, es No. consumidor. Nosotros El somos los papá clientes. es consumidor, porque es quien consume el producto. Y usted es quien quedó en la base de datos registrado. A usted le anotaron los datos. Y en un CRM, que es un software que permite analizar la administración de las relaciones con nuestros clientes, ahí podemos darnos cuenta que si usted fue al Éxito ese día y compró un televisor para obsequiárselo a su papá, o entonces ahí es donde va a decir, por ejemplo, Sandra Viviana adquirió, Sandra Viviana, ¿qué apellido es? Ruiz, profe. Ruiz, entonces ahí va a aparecer, Sandra Viviana Ruiz compró el día, ¿hoy es qué? 19. Sí. 19 de junio a las 3 p.m. en Almacenes Éxito Envigado. Y, por ejemplo, ahí registra todas las compras que tú hayas hecho. Y ahí ellos saben qué marcas tú eliges, con qué frecuencia compras, dónde prefieres comprar. Absolutamente toda la información que usted, como cliente, le ha suministrado a la compañía a la hora de hacer la compra o la compra de varios productos de varias marcas o de una sola marca. El consumidor es quien consume. En mercadeo hablamos de shopper. ¿Han escuchado ese concepto? Shopper, con S. El shopper es el consumidor comprador. O sea, somos todos nosotros los que finalmente a veces vamos a un punto de venta o nos metemos a internet a comprar. ¿Para quiénes? Para nosotros mismos. El shopper
es el consumidor comprador que toma la decisión de adquirir bienes y servicios para su uso personal. Entonces, si yo me doy a la tarea de comprar un viaje en una página de internet, un tiquete aéreo, un alojamiento, si yo compro un celular y lo estoy haciendo para mí, estoy utilizando un canal de comercio electrónico, soy un shopper. Si voy a un almacén y compro, soy un shopper. El shopper es el consumidor comprador. Pero hay consumidores y hay clientes. ¿Queda clara la respuesta? Sí, profe, Sí, profe. muchísimas gracias. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Y por eso es que, por ejemplo, si yo estoy ofreciendo un producto, ¿debería conocer el comportamiento de mis clientes? Sí, pero también de mis consumidores, también. ¿Y por qué? Hombre, porque yo puedo persuadir a través de un mensaje de comunicación tanto al consumidor como al comprador. Esta mañana me levanté y me preguntaron, ¿usted qué es lo que quiere pues para el Día del Padre? Probablemente, yo no he dicho, pero probablemente si doy una respuesta es porque me llegó una información que querían conectarme a mí como consumidor, para que yo finalmente así no tome la decisión de comprar, genere una influencia sobre mis allegados familiares para que me den a mí. Si usted se detiene a observar las campañas de publicidad alrededor de las fechas Día de la Madre, Día del Padre, aguinaldos, en época navideña y épocas especiales como Amor y Amistad, hay campañas de comunicación publicitaria que van dirigidas al consumidor solamente. Y hay otras que van dirigidas al consumidor comprador, que se llama, en este caso, shopper. Familia ofrece pañales. Familia, ¿a quién le manda el mensaje? ¿A los bebés? A Comprador. los papás. Mamás. A las mamás y a los papás. Los que tienen mascotas. ¿Cuántos de ustedes tienen en sus casas mascota como perro, por ejemplo, o gatos? Yo. Es difícil que uno haga esa pregunta hoy en día y no encuentre respuestas. Eso es así. Entonces, ¿ellos qué hacen en las campañas? Direccionan la campaña al cliente, al comprador, al shopper, comprador. Pero en este caso uno podría decir, oiga, pero es que quien disfruta el alimento para gatos o para perros es la mascota, no el dueño. El dueño está contento al ver a su mascota contento, fortalecido, bien alimentado, pero quien está consumiendo el producto es la mascota. Muy bien, siguiendo con el tema. ¿Para qué sirve la investigación de mercados? Para describir, diagnosticar y pronosticar. ¿Qué situaciones describe el comportamiento de los clientes y consumidores? ¿Qué diagnostica los efectos que ocurren en el mercado? En este caso, podría uno decir, hombre, ¿por qué las ventas están bajando? ¿Por qué nuestro producto está teniendo tanta aceptación? ¿Por qué los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo? ¿En qué forma eso nos puede estar afectando? Entonces, yo diagnostico las causas que dan origen a unos efectos en el mercado. ¿Y qué pronostico? Hombre, las nuevas tendencias del comportamiento de los consumidores. Este es el paso a paso de una secuencia lógica del proceso de investigación de mercados, que yo pues realmente lo que quiero es que se den cuenta que una investigación de mercados no se reduce solamente a hacer encuestas. Para aquellos que piensan que la investigación de mercados no es sino hacer encuestas, tengo que decirles que están equivocados. ¿Por qué? Porque hacer encuestas es diseñar un cuestionario y eso tiene su ciencia. Es decir, hay que aprender a redactar preguntas para una encuesta, no solamente redactar preguntas que se llaman dicotómicas, con respuesta de sí, no. A eso le llamamos nosotros preguntas dicotómicas. Por ejemplo, ¿compraría usted vehículo en los próximos 6 meses? ¿Estaría usted dispuesto a adquirir un vehículo nuevo en los próximos 6 meses? La respuesta sería sí o no. Si yo formulo 10 o 15 o 20 preguntas todas para que respondan sí o no, ¿eso sería un buen cuestionario? No. No, porque la investigación de mercados me está diciendo, venga, yo necesito información mucho más completa que un sí y un no. Entonces eso les da a ustedes a entender que el cuestionario es solamente un método para recolectar información. ¿Y en qué parte está la recolección de la información en este proceso de 9 pasos?
Paso 6, muchachos, ahí lo estamos viendo, ¿no? La investigación de mercados. Sí, pero ustedes me dicen si están viendo lo mismo que yo, el paso a paso del 1 al 9. Datos. Sí. Ok. Señor. Pues, en el paso 6 hablamos de recolectar datos y la recolección de datos se puede hacer por encuestas o por de qué otra manera, por ejemplo. Por entrevistas. Muy bien, entrevistas. ¿Qué diferencia hay entre encuestas y entrevistas? En que la entrevista también puede ser oral. Así es. Y si es escrita en un cuestionario, ¿qué tipo de diferencia de preguntas yo formulo en una encuesta a un cuestionario? Porque en ambos debo tener cuestionarios. Yo tengo un cuestionario de Puede ser preguntas para una preguntas encuesta. más abiertas. Correcto, así de simple es, preguntas abiertas. La entrevista sirve para hacer preguntas abiertas y las encuestas para formular preguntas cerradas. Una pregunta cerrada que no sea dicotómica, ¿cuál podría ser? Podría ser el grado de satisfacción. Muy bien, Muy excelente, satisfecho, poco o medio. excelente. Normalmente eso se llama una pregunta de escala Likert o escala de medición. ¿Cómo es esa escala de medición? Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. ¿Cuál sería 2? Si 1 es muy insatisfecho, 2 es insatisfecho. ¿Y qué sería 3? Medianamente satisfecho. ¿Qué sería 4? Satisfecho. ¿Y qué sería 5? Muy satisfecho. Y si yo no voy a hablar de satisfacción, sino de acuerdo. Muy en desacuerdo, 1. Muy de acuerdo, 5. O sea que la escala sería 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 medianamente de acuerdo, 4 de acuerdo, 5 muy de acuerdo. No se les olvide ese tipo de pregunta que les puede ser muy útil en el desarrollo de un cuestionario de una investigación de mercados. Pero también la investigación de mercados puede ser utilizada la información a través del método de observación. Muy recomendable el método de observación. A través de la observación podemos obtener muy buena información, mucho más en algunos casos que la que nos suministra un cuestionario. ¿Por qué? Y él me dice por qué a veces los cuestionarios, sin decir que no sean útiles, porque a veces no son tan efectivos a la hora de tomar decisiones. Repito, yo no es que esté diciendo que no sean buenos los cuestionarios para hacer encuestas, pero lo que trato de decir es que la observación es un buen método que habría que utilizar en algunos casos. Profe, porque muchas veces las personas responden por responder, en cambio pudiendo observar de pronto la reacción de las personas, podemos mirar qué percepción tuvieron del servicio, del producto o lo que queramos pues saber. Perfecto. Ahí es donde decimos entonces que la investigación de mercados podría apoyarse no en un método, sino en varios. Lo que pasa es que eso aumenta la complejidad y aumenta la inversión probablemente. Yo diría que hay otra forma también de obtener información y quiero decir que lo que acabas de mencionar es muy acertado, porque a veces nos preguntan, se nos acercan y nos dicen que, o nos llaman para responder un cuestionario y yo siempre pregunto, ¿y cuánto tiempo demora? ¿Cuántas preguntas son? Y cuando me dicen como 50, ustedes ya se imaginarán qué digo yo. ¿Y cuánto se demora eso? Yo ya sé que eso se demora más de 10 minutos. Y para mí a veces 10 minutos es demasiado tiempo, cuando uno se mantiene demasiado ocupado. Entonces, a mí me han llamado de Camacol, por ejemplo, el gremio de Camacol de la construcción, para hacer encuestas. Y es un cuestionario como de 50 o 60 preguntas. Y yo, no, qué pena, pues, pero sí, o sea, no siempre estamos en la buena disposición ni en el tiempo necesario. Entonces es difícil hacer a veces esa tarea sobre todo cuando nos exageramos en los cuestionarios. Pero es que las empresas necesitan la información a veces. O sea que ahí es donde está la complejidad. Y hay otro método que se llama grupos focales. El grupo focal, ¿saben de qué se trata? Un grupo focal es una sesión grupal donde invitamos a posibles clientes, posibles consumidores y a ellos los sometemos a una serie de preguntas donde les compartimos incluso a veces prototipos de productos que se van a lanzar al mercado o tal vez productos con los cuales ya estamos fuera en el mercado, estamos compitiendo. Pero los sometemos a análisis, a valoración, a opinión,
y toda la sesión es grabada. Normalmente un grupo focal está compuesto por 8 invitados y esas sesiones son grabadas con el consentimiento de las personas. Normalmente a esas personas que se les invita a una sesión de grupo focal se les da una retribución, un premio, que no siempre es dinero, sino más bien como en especie. Pero ahí de pronto el problema es que la muestra es muy reducida, ¿cierto? Entonces, yo ahí simplemente estoy deteniéndome a analizar el paso 6, pero si damos una mirada panorámica de lo que es el proceso de la investigación de mercados, mire que todo comienza con la formulación del problema. La formulación del problema es una situación que amerita una solución. Esa situación que amerita una solución puede ser algo que nos está afectando o puede ser algo que se puede convertir en una oportunidad para mi negocio, para mi idea de negocio, porque con la investigación de mercados yo puedo identificar una oportunidad que otros quizás no han visto. Les doy un ejemplo de cómo la investigación de mercados a través de la observación puede llegar a dar resultados positivos. O ustedes me dan uno. ¿Sí? Me preferiría que fueran ustedes. Profe, lo que estamos haciendo en el trabajo de campo puede ser de pronto. Sí, claro, por Analizar supuesto. cómo actúa el consumidor en el momento que llega a un entorno comercial, por ejemplo. Así es, muy bien. ¿Y qué negocios hoy en día creen ustedes que han sido una consecuencia de una labor de investigación de mercados que probablemente la observación fue un método muy acertado para identificar esa oportunidad? Profe, de pronto la Ford en su historia que quiso darle una comodidad a las personas, o sea, pasar de caballos y generar un producto que le cambiara la vida a las personas. Claro. Eso. Y la historia de Apple, por ejemplo, también. El querer desarrollar un computador personal, un portátil, donde se burlaban de Steve Jobs. ¿Cómo que un computador portátil? No le creían, no estaban convencidos de su... ¿Y él de dónde fue capaz de entender esa idea de negocio o ese desarrollo de producto, de analizar el comportamiento de los consumidores, de observar lo que finalmente ellos les podía estar haciendo falta? Pero para hablar de un contexto más cercano como el nuestro, ustedes saben que hay una tendencia en el mercado que es las personas que trabajamos y vivimos en las ciudades nos mantenemos muy estresados. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Que sí o que no? Sí, bastante. Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. ¿Y ustedes cuando se acerca un fin de semana, qué les gustaría hacer? Aparte de descansar, dormir, relajarse, ¿qué les apetecería? Hacer deporte. Hacer deporte, muy bien. ¿Qué más? O alejarse de la ciudad, pues ir como a otros lugares. Salir de la urbe, salir de la rutina y salir de la monotonía que vivimos los que somos citadinos, los que vivimos en las ciudades. Entonces estamos cansados de la contaminación, estamos cansados del ruido, estamos cansados de tanta contaminación y de tanto vehículo en la ciudad, de tanto ruido, en fin. ¿Y qué quiere uno hacer? Pues salir de la ciudad. Eso es una tendencia que hoy en día se está dando a conocer en muchas ciudades a nivel del planeta. Las personas están buscando sitios donde estén conectados con la naturaleza. Y de ahí que desde hace muchos años atrás hay una práctica que se viene desarrollando frecuentemente en países como Estados Unidos, Canadá, donde en épocas de verano, que realmente el verano es muy corto, ¿qué hacen las personas en esas épocas? Pues salen y donde hay parques, por ejemplo en Nueva York el Central Park, entonces las personas van, llevan un mantelito de cuadritos rojos y blancos, llevan una canastica y se van con su pareja. ¿Y eso cómo es que se llama eso? Picnic. Picnic, así es. Y entonces a unos empresarios de esos que son observadores se les ocurre la brillante idea de que aquí lo pueden aplicar.
Y digo acá, me refiero a la ciudad de Medellín, más específicamente a las afueras de Medellín. Y hay algunos que son picnic aquí en la ciudad, ¿cierto? Más atrevidos todavía. Pero lo que trato de decir con esto es que a partir de lo que uno observa en otros contextos se puede dar cuenta que hay oportunidades. La investigación de mercado sirve entonces, al momento de formular el problema, este problema debe ser lo más claro, contundente y preciso posible. No olviden que es el punto de partida, la formulación del problema debería estar acompañada de una pregunta, que es la pregunta de la investigación de mercados. No me voy a detener por mucho tiempo en esto porque no quiero entrar como en el más mínimo detalle, pero lo que sí quiero es como que ustedes comprendan que la investigación de mercados no es solamente hacer encuestas, que es un error que suelen cometer algunos estudiantes cuando no han visto investigación, perdón, cuando no han visto fundamentos de mercadeo. Que una investigación de mercado necesita plantear objetivos, como mínimo debe tener un objetivo general y unos específicos. En la investigación de mercados no hay un solo tipo para hacerla, hay diferentes tipos de investigación de mercados, una de ellas se denomina investigación exploratoria y la otra concluyente. La investigación exploratoria permite que la investigación esté orientada a conocer aquello que es desconocido para la empresa. Entonces suele ser como una investigación preliminar, una investigación que no tiene un alto alcance o amplio alcance, y cuando digo que no tiene un amplio alcance significa que el tamaño de la muestra es reducido. Puede uno, digamos, hacer, si va a aplicar encuestas para la investigación de mercados por ser cuantitativa, pues puede haber una encuesta más o menos de 50, de 40 personas a las cuales se les está dirigiendo la investigación, o en algunos casos para empresas también. Entonces estamos explorando generalmente cuando queremos incursionar en un nuevo segmento del mercado o la oferta de un nuevo producto, pero solamente para explorar qué podría ocurrir. La investigación descriptiva es una investigación más de carácter concluyente y esta es una de las investigaciones que más se utiliza por parte de las compañías. ¿Por qué? Porque lo que ellas quieren saber es todo lo relacionado con los clientes y los consumidores y a partir de ahí describir el comportamiento de ellos. Hay otro tipo de investigación que se conoce como causal, donde lo que hacemos es identificar dos variables, una de ellas es independiente y la otra dependiente, y lo que significa esto es que, por ejemplo, uno quisiera saber de qué depende la decisión de compra. Hombre, la decisión de compra puede depender del precio. ¿Ustedes qué opinan? Claro. Sí, claro. Sí, sí, señor. Sin embargo, la variable precio no siempre es la variable en donde más predomina o influye en la decisión de compra de algunos consumidores. En cambio, en otros influye mucho. La calidad también. La calidad, por ejemplo, la marca. Mire, les pongo un ejemplo. Uno va a un Starbucks o a un Juan Valdez y compra una taza de café mediano por un poco más de 4.000 pesos. Y muy cerca hay probablemente otra cafetería que venden café, incluso que compraron el café en un supermercado de marca Juan Valdez, pero lo están haciendo en su establecimiento comercial que tiene otra marca. Y el café vale 1.500. Pero tú estás dispuesto, hay quienes están dispuestos a pagar más precio por una serie de variables que pueden estar asociadas al estatus que le da la marca, puede estar asociado a los beneficios sensoriales, a los beneficios emocionales, o en este caso, a otros aspectos que el consumidor valora en ese momento. Entonces, yo tendría que decir que uno no puede siempre creer que la decisión de compra está asociada al precio, porque si fuera así, pues los consumidores no compraríamos las marcas más costosas en algunas categorías. Y esas categorías a veces, por ejemplo, uno podría decir que en aseo personal no siempre compramos la crema dental más económica. En desodorante no siempre compramos el desodorante más económico. En perfumes o lociones no siempre compramos la más económica. Pero habrá quienes sí. Entonces, uno vale la pena hacer ese tipo de investigación para conocer qué tanto una variable depende de otra variable, especialmente qué variable, la decisión de compra. Y sin olvidar que si vamos a estudiar dos géneros diferentes, el masculino y el femenino, des en cuenta cómo está la imagen ahí que están viendo, en donde la mujer, yo no sé si es que está tratando de persuadir a su pareja para que elija, para que le compre uno de sus relojes, o quizás le está diciendo cuál te gusta, ¿sí? Probablemente ya es papá y le va a regalar un día domingo. Muy bien.
Esto es una simplificación o síntesis de lo que acabo de decir cuando hablo de la investigación exploratoria y concluyente. Nótese cómo la concluyente sirve para tomar decisiones definitivas, en cambio la exploratoria no. Y la investigación para monitorear el desempeño sirve principalmente para evaluar el impacto o el efecto que ha tenido decisiones que nosotros hayamos tomado en estrategias anteriores, para saber, por ejemplo, qué efectos ha tenido la variación en el precio, qué efectos ha tenido el nuevo empaque, qué efectos ha tenido el nuevo canal de distribución, qué efectos ha tenido la campaña de publicidad. Entonces, uno siempre tiene que monitorear los efectos de las estrategias que está implementando, y el monitoreo no solamente es cuánto vendimos. El cuarto paso habla de la selección de fuentes de datos o información, y en mercadeo se habla de dos tipos de fuentes, primarias y secundarias. Les quiero contar que esto que estamos hoy viendo, es muy posible que algunas preguntitas caigan en el examen parcial la semana siguiente, para que lo tengan en cuenta. Me dicen si por alguna razón no tienen esta información, yo con mucho gusto se las puedo compartir allí en campus. Profe, ¿dónde está esa diapositiva? Incluso les hacía la pregunta si no estaba para compartírsela, porque no estoy seguro si estaba, pero si no, mañana a primera hora la van a tener disponible. No está, profe, porque en los recursos de la semana 3 no hay nada todavía. Ah, no. Sí, Yo la tengo ya, En el de la semana 2, porque en los recursos vi unas, pero no estoy segura si es esta. Pero entonces, sí, hagamos lo siguiente, ya casi terminamos está. esto y vamos y miramos que sí estén los recursos. ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que hacer es recorrer los recursos por semanas. La semana 1 tiene unos recursos, la semana 2 otros, la semana 3 otros. Ahorita miramos entonces que sí esté disponible. Las fuentes jóvenes son primarias y secundarias. Las fuentes primarias se orientan principalmente a la búsqueda de información a través de esos métodos que se mencionan ahí: entrevistas, encuestas, grupos focales y observación. ¿Eso qué significa? Que la información proviene de la fuente directa. En cambio, las fuentes secundarias provienen de información que ya ha sido publicada, que se encuentra incluso posiblemente en la compañía, en registros internos, en publicaciones, en internet, en revistas. Las fuentes secundarias se pueden dividir en dos: en internas y en externas. En internas está asociado a las bases de datos de la compañía, y en externas, que está por fuera de la empresa. Cuando hablamos del diseño de la muestra, hablamos de dos tipos de muestreo: uno que se denomina probabilístico y otro no probabilístico. El probabilístico requiere de una fórmula. Esa fórmula generalmente uno la aprende a manejar en estadística probabilística, pero en mercadeo generalmente lo que uno hace es utilizar un simulador en Excel, en donde lo que debería uno tener en cuenta es, bueno, cuál es el tamaño de la población que vamos a investigar, cuál es la probabilidad de ocurrencia con la cual vamos a trabajar, cuál es el nivel de confianza que vamos a elegir, con el que vamos a seleccionar el tamaño de la muestra, y cuál es el margen de error. Los márgenes de error oscilan entre el 1 y el 10%, y los niveles de confianza entre el 90 y 99%. Pregunto puntualmente, si el margen de error se acerca a 1 y el nivel de confianza del 99%, ¿el tamaño de la muestra sería más grande o más pequeña? Más grande, profe. Más grande, se acerca casi al tamaño del censo. Y un censo abarca toda la población. En este momento se están efectuando el censo de nuestro país, y el censo abarca todo el mundo, pero una muestra, una parte representativa. Entonces, si tenemos un 1% de error y un 99% de confianza, el tamaño de la población es más grande. En cambio, si tenemos un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 90%, ¿la muestra será más reducida o no? Sí, es más pequeña la muestra. Exacto. Entonces, ustedes son los que deberán al final decidir con qué tamaño de muestra quieren trabajar, para poder decidir qué tipo de margen de error y qué nivel de confianza es el que van a utilizar. Entre más grande, mejor. Sí, mejor, dependiendo. Pero más caro. Porque eso cuesta dinero. Ajá. Pues sí, a veces Pues es como para interesante. tener un mínimo margen de error, es muy bueno pues que la muestra sea más para tener la información más exacta. Es correcto. Pero normalmente, mire que las encuestas para las pasadas elecciones de presidente, si usted va y revisa la ficha técnica, se dará cuenta que todas trabajaban con un 5% de error y un margen de confianza del 95%. Muy poquito. ¿Y saben cuál era el tamaño de la muestra?
¿Ustedes le prestaron atención a alguna ficha técnica de las encuestas que publicaron en Creo Inbamer? que eran como 1.200 personas. ¿Cuánto? 1.200 personas. Imagínense, para una población de 44 millones de habitantes. ¿Y qué tan confiable fue? La gran mayoría eran sumamente confiables. Solo hubo una que no fue tan confiable. De resto, casi todas las empresas más poderosas del país que se dedican a hacer investigación de mercados acertaron en las encuestas para la presidencia. Con un tamaño de muestra de 1.200 o de 1.500 personas. ¿Y por qué? Mire, cuando iban en el tercer boletín de avance de elecciones, escuché decirle a un experto de una de estas agencias de investigación de mercados, no sé si era Inbamer Gallup, que dijo, ya el presidente, puedo decir que el presidente es Iván Duque. ¿Y sabe por qué? Porque ya se notaba una tendencia muy amplia y apenas estaban analizando como el 10% de la gente que había votado. Entonces, mire que eso ya representa, no hay que hacer una muestra de toda la población, perdón, no hay que hacer una investigación para toda la población. A veces, con un margen de error del 95% y un nivel de confianza del 5%, podemos lograr muy buenas respuestas en cuanto a resultados se refiere. Profe, pero ¿por qué en las elecciones pasadas fallaron tanto? O sea, ¿qué pudo haber esa diferencia? Que en las otras fue un total fracaso y en esta le fue mejor. Sí. Yo te puedo decir que es que cuando uno aplica encuestas, las encuestas, y más en época electoral, en la última semana no se permite hacer encuestas. Ellos las hacen internamente, pero no las divulgan. Y lo que te puedo decir es que a veces sí se manejan muchos intereses de por medio. Entonces, ahí sí, pues, mal haría yo en juzgar y señalar que estas compañías están dando resultados en ocasiones tergiversados, disfrazados, sesgados, pero uno sí se da cuenta que hay diferentes momentos en las elecciones a candidatos para alcaldías, para gobernaciones, para presidentes, que no siempre aciertan. Y es que hay muchas variables que intervienen ahí. Pero también hay que decir que uno siempre tiene que tener presente que no siempre las personas encuestadas revelan la verdad de lo que es su intención, y más a nivel político. Profe, por ejemplo, la situación de Venezuela. Pues esto ahí como... La verdad no te alcancé a escuchar y no sé si los compañeros, porque se te cortó mucho la voz. Que, por ejemplo, en la situación de Venezuela, muchas personas dijeron, no vamos a votar, ¿cierto? Y a la final salieron un montón de votos. Sí, pero usted ya sabe que, pues, ¿qué pasa en Venezuela? Y una situación que incluso hasta muchos países han dicho que esas elecciones para ellos no son reconocibles como válidas. Es decir, cuando hay una dictadura, las dictaduras tienen todo el poder para manosear, para alterar resultados, pues si me lo preguntas a mí desde mi punto de vista, yo creería que las elecciones en Venezuela no son legítimas. Y al no ser legítimas, la gente sale y vota, pero ahí no se sabe si el voto fue real o no porque está sistematizado. Entonces, mejor dicho, me generan muchas dudas. Y lo otro es que, por ejemplo, en las pasadas elecciones yo tenía amigos que me decían, no, yo sí voto por Duque, pero al final yo sabía que no iban a votar por Duque, sino por otro, por el otro candidato. Y es porque a veces la gente no le gusta revelar por quién van a votar. Entonces, si le hacen una encuesta, probablemente dicen por tal y mentiras que van y votan por el otro. Bueno, jóvenes, ya casi terminamos. Recolectar datos, la recolección de datos es aquella en donde nosotros decidimos a través de qué método lo vamos a hacer. Dependerá en ese orden de ideas qué tipo de investigación queremos hacer, si cualitativa o cuantitativa. Aquí ya por lo menos empezamos como a analizar la pregunta que yo les hacía ahora, la diferencia entre encuestas y entrevistas, donde las encuestas normalmente arrojan es datos, las entrevistas arrojan información. La observación también es un método muy importante. El grupo focal, esta es una sesión de grupo focal, como pueden ver está siendo grabada.
con autorización de los que están allí presentes. El procesamiento de los datos, ya hay varias herramientas con las cuales se procesan los datos. Una de ellas es para el procesamiento de la investigación cuantitativa, conocido como la herramienta SPSS, y otra para la investigación cualitativa, como es Atlas-T. Después un dato ya más de información, de conocimiento. El octavo paso es la interpretación y análisis de resultados, en donde la interpretación va acorde a los resultados que hemos obtenido, pero donde no podemos simplemente hacer una lectura o transcripción de lo que dice la gráfica, sino más bien una interpretación, porque a veces caemos en el error de recitar lo que dice la gráfica. Entonces, la gráfica dice, por ejemplo, esto. Volvemos a la pregunta de ahora, ¿estaría usted dispuesto a cambiar de vehículo en los próximos 6 meses? Entonces uno diría, la interpretación y análisis de resultados mal hecha es aquella que, por ejemplo, termina diciendo que el 63% de los encuestados respondieron de manera afirmativa, mientras que el 10% contestaron de manera negativa. A pesar de eso, se observa cómo el 27% dicen no saben, no responden. ¿Ustedes creen que ahí hubo alguna interpretación? No, porque debe haber sido sí o no. No, no tanto por eso. Yo lo que trato de decir es que la interpretación va más allá de lo que yo estoy observando en la gráfica. Es decir, ¿qué Pues es interpreto como ante más, sí? debe ser más explicada y argumentada, no Exacto. simplemente decir. Dar un porqué si se va a adquirir, no se va a adquirir, Sí. ya tiene. Es que mire que la misma palabra lo dice. ¿Qué interpreta usted por un porcentaje tan alto en el sí? ¿Qué interpreta usted con un resultado tal vez tan bajo como el no? Entonces no es quedarse solamente recitando el resultado, sino ir más allá. Y finalmente ya, después de interpretar y analizar los resultados, están las conclusiones, que deben dar respuesta a los objetivos planteados. Muy bien, entonces vámonos a mirar si ustedes tienen en este momento disponibilidad de los archivos para que no vayan a tener problemas pues con el estudio. ¿A ustedes cómo les pareció el quiz, jóvenes? Ay, profe, por lo menos a mí, o sea, la verdad, me gustó mucho tu metodología, o sea, que de una vez nos enviaste la calificación. Entonces eso es muy bueno porque es que me va pasando otros núcleos que a veces no llegan al instante o se demoran en llegar las respuestas, pero no, me gustó todo lo que vimos, pues igual todo es un aprendizaje, pero no, me gustó, profe, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ok, muy bien. Semana 3, jóvenes, semana 3. Lo que vimos hoy, sistema de información de mercado, yo solamente me detuve en la gráfica. ¿Para qué volver a mostrarles todas las imágenes si ustedes ya tienen allí la información? Y lo que vimos ahora, investigación de mercados, incluso ahí un poquito más actualizada, y también está, véala ahí, investigando de mercados 2017, eso es el año pasado. Y ya, ahí está lo que vimos hoy. Presentación. ¿Cómo? No se está viendo, profe. ¿Cuál? No está compartiendo no estoy compartiendo pantalla. Ok. Muy bien. Ahí sí. Sí. Señor. Bueno, Sí, mire, listo. pues, mire, vea, ¿yo qué hice? Objeto de aprendizaje 2, semana 3. Ahí estoy en la semana 3, vea. Semana 3. Y bajo, y ahí está, sistemas de información de mercadeo, que fue el primer archivo que descargué y que les compartí ahora. Y el que acabamos de explicar, investigación de mercados, ahí está. Bueno. Profe, ahí está. Ahí está, jóvenes. Listo. Muy bien. Dejamos ahí entonces por hoy. La semana entrante nos dedicamos solamente a temas como segmentación de mercado y comportamiento del consumidor. Listo, profe. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Profe, que muchas gracias. Que descansen. Profe, gracias por tu cumplimiento. Chévere.
Con mucho gusto, que les acaba de ir muy bien. Profe, feliz noche, chao compañeros. Chao. Chao. Compañeros, Noche. muy poco tiempo que no me voy con ella. Sí.